una joven multimillonaria cruzó los pisos de mármol pulido de la sede en Nueva York que ella misma había construido. Sin embargo, nadie se levantó a recibirla. Nadie reconoció su rostro ni le preguntó su nombre. En cambio, le pidieron amablemente que esperara en el pasillo, como si fuera una completa desconocida. Del otro lado de una pared de vidrio esmerilado, los ejecutivos que dirigían su imperio reían y hablaban de poder absoluto, sin imaginar que la verdadera dueña estaba sentada a pocos metros de distancia. Audrey Davis llevaba exactamente 6 minutos sentada en la recepción de su propia empresa, escuchando las risas de 12 hombres al otro lado del vidrio. Ninguno la había reconocido al entrar. Chloe, la joven recepcionista, le pidió con nerviosismo que tomara asiento, explicando que el comité ejecutivo estaba en una sesión privada. Audrey guardó silencio. Solo el reloj vintage de su padre, en su muñeca, delataba quién era realmente. Detrás del vidrio se movía David Foster, el director de operaciones que su padre había contratado 15 años atrás. Para Audrey había sido casi un hermano mayor hasta hace 3 semanas. Ella había pasado ese tiempo en Boston, cerrando un acuerdo que triplicaría la producción de Vintage America. Cada viernes enviaba su reporte. Cada viernes David respondía que todo estaba bajo control. Ella confió en cada palabra. Esa confianza se rompió 2 noches antes, cuando Matthew Reed, el contador que llevaba 22 años cuidando cada centavo de la empresa, la llamó a las 11 de la noche, con la voz temblando de pánico. Le dijo que debía volver a Nueva York antes de las 6 de la tarde del día siguiente. Habían convocado una junta de emergencia para una expansión de capital, alegando que ella la había autorizado por escrito. Audrey sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Ella no había autorizado nada. Vintage America no era solo una empresa, era el legado sagrado de su abuela Clara, quien la fundó en 1978 con 4 telares y un préstamo que nadie más quería darle. Desde la muerte de su padre, Audrey poseía el 51% de las acciones. Legalmente, nadie podía vender la empresa sin su firma, pero si emitían nuevas acciones y las vendían a un fondo externo, su mayoría se diluiría para siempre, sin que ella perdiera formalmente ni una sola acción. El único mecanismo posible era un poder notarial firmado por ella misma. Había firmado uno, sí, pero hacía 2 años, y había expirado 14 meses atrás. Le pidió a Matthew el documento original para ver qué le habían mostrado al notario. Él prometió conseguirlo antes de las 6. Ahora, en aquella sala de espera de vidrio, Audrey observaba su propio reflejo superpuesto a la risa arrogante de los hombres que intentaban arrebatarle todo. No sentía furia ciega, sino algo mucho más frío y calculado. Su teléfono vibró en un mensaje cifrado de Matthew. Confirmaba que la firma del poder notarial definitivamente no era de ella. El reloj del pasillo marcaba apenas 40 minutos para que terminara la reunión de emergencia. Entre las siluetas de la sala, un joven llamado Paul Sterling, el analista más joven del equipo, la reconoció de una vieja fotografía familiar. Audrey negó levemente con la cabeza. Paul entendió que debía guardar silencio. Audrey pensó de inmediato en David, quien tenía acceso a sus archivos y firmas antiguas, pero también llamó a su abuela Clara, de 83 años, cuya memoria era más precisa que cualquier software contable. Clara respondió en menos de 1 minuto. Anne ya sospechaba que algo andaba mal, porque David llevaba semanas evitando sus llamadas. Ya iba en camino hacia el edificio. Dentro de la sala, la voz dominante pertenecía a Bruce Carter, el asesor externo que David había incorporado 8 meses atrás. Fue Bruce quien redactó los nuevos estatutos corporativos, aprobados sin que nadie leyera con cuidado y que escondían una cláusula para expansiones de capital urgentes. Esa era exactamente la trampa que estaban usando en ese momento contra ella. Un nuevo mensaje llegó en el informe forense. Confirmaba que la firma había sido falsificada con un software avanzado de reproducción caligráfica, una tecnología que solo ofrecían un puñado de firmas especializadas. Y Bruce Carter había dirigido una de ellas antes de unirse a Vintage America. No era solo ambición de David. Era una conspiración calculada durante meses.
Paul le avisó por mensaje que la votación final ocurriría en 15 minutos y que Bruce insistía en que la presencia de Audrey era innecesaria gracias al documento notariado. Matthew aún tardaría 20 minutos más en llegar con las pruebas físicas. Audrey se puso de pie. Se acomodó la chaqueta azul marino, el mismo tono que su padre usaba en sus batallas más difíciles, y caminó hacia la puerta de vidrio. Justo entonces escuchó a David anunciar que procederían al voto final, ya que Audrey Davis, como todos sabían, estaba fuera del país. El mayor de los directores, Isaac Pratt, pidió prudencia. Bruce insistió en que el fondo Crown Capital Partners retiraría su oferta si no votaban ese mismo día. Desde afuera, Audrey buscó ese nombre en su teléfono Ann, una entidad fantasma registrada apenas 14 meses atrás, sin historial, sin oficinas reales, sin liderazgo conocido. Comprendió entonces el plan completo. Ann no buscaban solo diluir su participación, sino vender los activos más valiosos de la empresa a un fondo fantasma controlado por Bruce, para luego revenderlos con ganancias multiplicadas mientras ella quedaba con una empresa vaciada. La votación avanzó a 6 manos, se alzaron de 12. Necesitaban 7. En ese instante, Audrey abrió la puerta. El silencio fue absoluto. «Buenas tardes, caballeros», dijo con voz serena, entrando en la sala. «Veo que estaban votando algo bastante importante sobre mi empresa». Sin mí, David palideció por completo. Audrey caminó hasta la cabecera de la mesa, el asiento que le correspondía como accionista mayoritaria, y encaró a Bruce. Le exigió explicar por qué su empresa estaba a punto de venderle activos estratégicos a una entidad que prácticamente no existía. Bruce alegó confidencialidad. Isaac, sospechando, presionó a David, quien tartamudeó que había confiado plenamente en el análisis de Bruce. Audrey reveló entonces que el poder notarial usado para todo el proceso jamás había sido firmado por ella. Un murmullo de shock recorrió la sala. En ese momento llegó Clara, apoyada en su bastón, con una mirada forjada en hierro, recordándole a David que lo conocía desde niño, y que jamás imaginó que le robaría algo tan valioso a su familia. Segundos después, llegó Matthew, sin aliento, con la carpeta de pruebas en el poder notarial falso y el informe forense que confirmaba la falsificación. Reveló además que la cita para autorizar el documento se había hecho desde una línea telefónica interna, la oficina privada de Bruce Carr. Todas las miradas se volvieron hacia Ellen Bruce. Intentó defenderse, pero su voz ya sonaba a derrota. Isaac anuló su voto y exigió una investigación criminal. Otros directores retiraron su apoyo de inmediato. Audrey se acercó a David y, en voz baja, le recordó que había confiado en él durante 15 años. Él, con los ojos llenos de lágrimas, confesó que su hija pequeña estaba gravemente enferma y que Bruce lo había convencido de que esta era la única salida. Fue entonces cuando Paul reveló la prueba final en pagos regulares durante 8 meses, desde una cuenta vinculada a Crown Capital Partners, directo a una cuenta secreta a nombre de David Foster. No era manipulación, era soborno. En ese momento, el jefe de seguridad irrumpió advirtiendo un ciberataque en curso, dirigido a borrar los archivos de auditoría y las transferencias del último año. Paul rastreó el origen en un bufete legal manejado por los asociados más cercanos de Bruce. Minutos después, la policía arrestó a Bruce y a David por fraude corporativo y espionaje digital. Un mensaje anónimo advirtió a Audrey que el fondo tenía socios aún más poderosos. La investigación reveló al financista oculto Mark Rose, viejo amigo de su padre, motivado por celos acumulados durante años. Audrey cortó toda relación con él para siempre. 3 meses después, el sol bañaba las nuevas paredes de vidrio transparente del renovado directorio. David cumplía una condena reducida por su cooperación, mientras su hija recibía tratamiento médico gracias a una fundación creada en silencio por Audrey. Bruce y Mark enfrentaban sentencias federales y la pérdida total de sus bienes, junto a los 4 telares originales, restaurados y exhibidos con orgullo en el vestíbulo. Audrey sonrió junto a su abuela. Había purgado la corrupción de su imperio y lo había reconstruido más fuerte que nunca. Comprendió que la verdadera riqueza no se mide en cifras, sino en la integridad de quienes permanecen a tu lado cuando todo se tambalea. Un legado no se hereda simplemente con documentos legales, se protege, se cultiva y se gana cada día. Una firma falsificada puede robar una empresa por un tiempo,
pero jamás podrá replicar la verdad, la resiliencia y el espíritu honorable de una familia unida por amor genuino.